Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una sesión más de formación litúrgica en nuestro canal Misterio de Fe. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. De igual manera, les invitamos a conocer nuestros otros dos canales formativos, Santo Debo Ser, donde tenemos agrupada nuestra formación de corte espiritual, y nuestro canal Creo Señor Yo Creo, donde manejamos nuestro contenido que versa sobre la doctrina católica al estilo apologético, para conocer y defender la fe. Igualmente, les invitamos a formar parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Walter Fajardo, Comunidad Formativa y Evangelizadora, o @WalterFajardo20. De cualquiera de las dos maneras nos puede buscar y nos va a encontrar para que formen parte de esta comunidad que, gracias a Dios, día con día va creciendo un poco más para compartir la fe y conocer mejor nuestra doctrina católica. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra formación de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Digamos juntos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, bendito y alabado seas por siempre. Te damos gracias porque nos permite reunirnos una vez más para poder conocer nuestra fe, para poder ahondar en los conocimientos de la liturgia, para poder amar nuestras celebraciones y manifestar congruentemente aquello que creemos. Te pedimos que nuestra vida entera sea un total volcarnos hacia ti, una total alabanza a tu gloria y majestad. Que tu Espíritu Santo nos conceda la gracia necesaria para adquirir estos conocimientos y hacerlos vidas en nuestra vida. Te pedimos también que tu Santísima Madre, la siempre Virgen María, los ángeles, los santos, intercedan por nuestras necesidades temporales y espirituales, por nuestras necesidades materiales, para que nos obtengan de ti aquello que necesitemos y sea para nuestro provecho. Que todo, Señor, te tenga a ti como su única fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Yo creo que ya en las últimas ocasiones he tratado de ir haciendo las oraciones en latín para que vayamos conociendo también la lengua litúrgica de nuestra iglesia, esta lengua que durante muchos siglos, ¿verdad?, utilizó la iglesia para expresar no solo la liturgia, sino también la doctrina y comunicar la fe a través de las distintas obras. Pues es bueno que conozcamos este tesoro de nuestra iglesia y que aprendamos las oraciones básicas también en esta lengua, en la lengua oficial de la iglesia. Así que les invito a que vayan buscando en el internet, hay muchas páginas que ofrecen las oraciones en la forma en que se escribe y la forma en que se pronuncian. En YouTube existen muchos videos al respecto para que también nos vayamos afianzando en estas oraciones básicas y comunes a todos los cristianos. Qué bueno que las manejemos en la lengua oficial de la Iglesia Católica. Muy bien. Hemos venido desarrollando toda una temática acerca de la Sagrada Comunión y la recepción de la misma. Hemos hablado al inicio de estos capítulos del tema
sobre la recepción del sacramento de rodillas y en la boca. Luego fuimos profundizando un poco más la historia, cómo vino suscitándose en la vida litúrgica de la Iglesia la praxis de la comunión en la mano. Y ya hemos hecho en los últimos 2 capítulos una diferencia abismal que existe entre la praxis primitiva de la comunión en la mano, en lo que consistía y la mentalidad que imperaba en la época que permitió la realización de este tipo de actos, y la actual forma de comunión en la mano, que tiene más un origen protestante, un origen de rebeldía en las comunidades no católicas, y que luego se insertó en algunas diócesis de Europa y inmigró esa práctica a otros lados, a otros sectores de la Iglesia. Y hemos hablado críticamente sobre el tema, pero dando bases del mismo. Aquí no hablamos solo por hablar, porque es la opinión de X o la opinión de Y, sino que estamos poniendo a disposición de ustedes un amplio material bibliográfico para que ustedes puedan revisarlo, para que puedan analizarlo, para que puedan profundizar el tema y puedan enriquecer su criterio personal sobre este asunto de capital importancia. Ya estos últimos videos, creo que será esta y otro encuentro más, a lo sumo, que dedicaremos sobre el tema, vamos a hacer unas observaciones finales, ya con todo el contenido que tenemos, ya con todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de esta semana. Creo que dar estas observaciones finales viene a afianzar un poco más el conocimiento y pues ya lo podemos recibir mejor, esto último que vamos a escuchar ahora, para que ya vayamos teniendo una idea más clara sobre estas distintas praxis y lo que podemos hacer. Ya hemos aclarado que la comunión en la mano de forma ordinaria lo permite la Iglesia en momentos extraordinarios. Cuando digo de forma ordinaria, es que se presente por un periodo estable. ¿Cuándo es que se puede presentar esto? En tiempos extraordinarios como son la persecución o una peste, una pandemia que se dé en el mundo, y pues necesitemos una praxis que permita de cierta forma salvaguardar la salud. Le digo de cierta forma porque, como ya hemos comentado acá, pues sabiendo dar la comunión, se puede dar siempre en la boca sin exponerse al peligro del contagio, ¿verdad? Yo he celebrado la palabra durante este tiempo y como ministro de la comunión he dado la comunión siempre en la boca, ¿verdad? Y yo no me he contagiado, no he contagiado a nadie, no le he tocado la lengua a nadie, ni los labios siquiera, porque sabiendo dar la comunión, se da sin ningún problema. También las comunidades que celebran bajo el rito extraordinario de la misa, que es la forma tridentina, todas estas comunidades como la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que está en plena comunión con Roma, el Instituto de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y muchos otros más, celebran la misa tridentina y siguen dando la comunión en la boca aún durante estos tiempos de pandemia. Entonces, son esos momentos extraordinarios donde sí se avala que se permita por algunos momentos la recepción del Santísimo Sacramento en las manos, como una forma extraordinaria. Lamentablemente se ha venido imponiendo una praxis cada vez más desaconsejada de la comunión en la mano como una forma ordinaria de recibir los sagrados misterios. Vamos a leer acá unos cuantos puntitos más sobre el sumo cuidado que se tiene que tener con las sagradas especies, que dice la Iglesia al respecto. Vamos a ver, en primer lugar, 2 numerales más de la Instrucción General del Misal Romano. Ya hemos leído varios numerales respecto a la forma de recibir la comunión, ¿verdad?, sobre el Misal Romano, pero ahora vamos a leer otros que se fijan en este punto que estamos comentando, el cuidado de las sagradas especies, para que miremos con cuánto amor, con cuánta cautela se maneja el uso, la manipulación de las sagradas especies dentro de la Iglesia. En el numeral 280 de la Instrucción General del Misal Romano se dice que si se cae la hostia o alguna partícula, recójase con reverencia, pero si se derrama algo de la sagrada sangre del Señor, lávese con agua el lugar donde se hubiera caído y después esa agua viértase en el sacrarium colocado en la sacristía.
El sacrarium es un lugar donde se lavaban las manos los sacerdotes, y ese lugar también se lavaban los vasos sagrados, y esa agua se recogía ahí y se depositaba luego en unas plantitas, se depositaba en un lugar particular. No es agua que va directamente a la cañería y se va ahí con el agua sucia, no, porque estamos hablando de que agua que entra en contacto con lo sagrado, las manos del sacerdote, los vasos sagrados, los corporales, entonces el sacrarium. Si ustedes se fijan, llama la atención el cuidado que se debe tener al recoger las sagradas especies, porque no es un pan ordinario, no es un vino ordinario, es cuerpo y sangre del Señor. Cuando ya se habla de especies consagradas, ya no nos referimos a cualquier pan, a cualquier alimento. Nos referimos a nuestro Señor presente en las especies eucarísticas. Entonces, el trato debe ser reverente. Es increíble ver videos de YouTube donde ha sucedido estos estragos por X o Y motivo. El caso de una persona loca que se sube al altar y tira las sagradas especies, hay videos por ahí, o que se golpea a un sacerdote y hace que caigan las sagradas especies por suelo. Con cuánta reverencia y con cuánto amor el sacerdote se postra literalmente al suelo a recoger cada especie, a tener un momento de oración, de reparación por ese acto que se ha vivido, porque hay conciencia de que ahí está Dios, de que está Dios. Entonces, la Iglesia tiene mucho cuidado con las sagradas especies. En el numeral 283 dice, otra cosita que hay que tener presente: el obispo diocesano puede establecer para su diócesis las normas acerca de la comunión bajo las dos especies, que también han de observarse en las iglesias de los religiosos y pequeños grupos. A este mismo obispo se le da la facultad de permitir la comunión bajo las dos especies, cuantas veces esto le parezca oportuno al sacerdote, al cual como pastor propio le está encomendada la comunidad, con tal de que los fieles estén bien instruidos y que esté ausente todo peligro de profanación del sacramento. Más adelantito vamos a hacer la distinción, como se nos había prometido, entre el sacrilegio y profanación. O que el rito se torne más dificultoso para la multitud de participantes o por otra causa. Bien, este numeral también advierte sobre esta presencia de donde está el peligro de profanación, pues que se evite incluso dar la comunión bajo las dos especies, ¿no? Incluso hasta eso, la comunión bajo las dos especies que la regula ya el propio obispo, porque la Iglesia Universal ha extendido esta facultad a los obispos para hacerlo, no como en el caso de la comunión en la mano, que hemos visto que se necesita pedir una autorización debida a la Santa Sede para poder hacerlo. En el caso de la comunión bajo las dos especies no es necesario, el obispo con su autoridad decide si sí o no hacer esto. Incluso esta forma extraordinaria se advierte de que no se haga si existe este peligro de profanación. La Iglesia siempre está ojo al Cristo, como decimos, con las sagradas especies. Y por eso es que la manipulación de estas en las manos de los fieles debe evitarse a toda costa. Porque aunque es cierto que aún poniendo la especie eucarística en la boca del comulgante, no está exento 100% el peligro de la profanación, es muchísimo menor el rango, el índice de profanación que puede vivir la sagrada especie eucarística que poniendo la comunión en las manos de los fieles, donde ya hemos dicho hasta el cansancio, hasta la saciedad, que circulan varios videos en internet como evidencia de cómo los fieles no saben manipular adecuadamente la sagrada especie y profanan el cuerpo de nuestro Señor con la comunión en la mano, ¿verdad? Por eso hay que oponerse a esa práctica y no hay que tener miedo de decir las cosas. Lo que no está bien, no está bien, aunque a la mayoría le parezca bien. Si la mayoría está de acuerdo en esto, muy de acuerdo pueden estar 1000, pero si somos dos los que no estamos de acuerdo, tenemos que expresarlo y hacerlo bien, hacerlo ver bien, porque no siempre la mayoría tiene la razón. Esto ya lo ha dicho mucho también el Papa Benedicto XVI, hablando de cómo estamos en estos tiempos, poniendo el caso, el ejemplo de las leyes. No porque una ley sea aprobada por mayoría parlamentaria, significa que aquella ley esté mandando que se haga algo bueno. Puede ser legal,
pero no puede ser bueno. Por ejemplo, en un lugar donde se apruebe el aborto o las uniones igualitarias, ¿verdad?, de personas del mismo sexo. No porque existe una ley que diga que se puede hacer, significa que lo que se esté mandando a hacer es bueno. Entonces, con esto también ejemplifico esta situación de la comunión en la mano. Por otro lado, la redención y sacramentum, otro documento que hemos mencionado, en una sección dedicada a las quejas por los abusos en la materia litúrgica, dice lo siguiente. Son otros dos puntitos que al respecto quiero mencionar. Bueno, 3 puntitos más que todo. En el numeral 169, cuando se comete un abuso en la celebración de la Sagrada Liturgia, y ya hemos dicho que es abuso dar la comunión en la mano cuando no se tiene la autorización para ello, y es abuso de parte del fiel solicitar la comunión en la mano cuando no tiene el sacerdote la autoridad para darla de esta manera, si no existe la aprobación en la diócesis. Entonces, cuando se comete un abuso en la celebración de la Sagrada Liturgia, verdaderamente se realiza una falsificación de la liturgia católica. Y aquí podemos extender el tema. Si hablamos de abuso, todo abuso que se realiza dentro de la liturgia es una falsificación de la liturgia católica. Lo dice la Redención y Sacramento, numeral 169. Esto que los padres se pongan a bailar para hacer un video de TikTok con sus ornamentos dentro del templo, es un abuso. Es un abuso. Esto que los padres estén pidiendo aplausos y danzas dentro de las ceremonias litúrgicas es un abuso que se o que se ponga alguna peluca de payaso para llamar la atención de la gente o cosas por el estilo. Esto es un abuso, hay que decirlo. Hay que decirlo, que el sacerdote pase a los fieles a comulgar por sus propias manos al altar, es un abuso. Que el sacerdote ponga a la quinceañera o a los esposos a darse la comunión, ¿verdad?, la autocomunión famosa, o a sostener el cáliz y la hostia en el momento del cordero, es un abuso. Todo eso constituye una falsificación de la liturgia católica. Lo dice este documento reciente, este documento que es posconciliar, después del Concilio Vaticano II, no lo digo yo, y lo presenta con este término tan fuerte: falsificación de la liturgia católica. ¿Qué es una falsificación? Algo que aparenta ser lo verdadero, lo real, pero que no lo es, que no lo es. Ha escrito Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ¿verdad?, en la segunda parte. Dice: incurre en el vicio de falsedad quien de parte de la Iglesia ofrece el culto a Dios contrariamente a la forma establecida por la autoridad de la Divina Iglesia y su costumbre. Ahí está, en la Suma Teológica lo dice clarísimo Santo Tomás. Alguien que quiere ofrecer el culto a Dios, pero no lo hace como lo ha dictaminado la Iglesia, en su forma, en su costumbre, con su autoridad divina, está falseando el culto a Dios. Está falsificando, aunque sea cura, aunque sea obispo, si está haciendo las cosas, si esta persona está haciendo las cosas distintas a lo que manda la Iglesia en sus cánones, en su ordenación general del misal romano, en sus libros litúrgicos, en sus rúbricas, entonces esta persona está falseando el culto a Dios, está falseando la liturgia católica. Y es algo lamentable que ocurra, pero desgraciadamente ocurre, y no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados por falta de humildad o por respetos humanos. No, no, no. Debemos hablar y denunciar estas cuestiones. Y vamos a ver un caso sobre esto. Dice el numeral 183. De forma muy especial, todos procuren, según sus medios, que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea defendido de toda irreverencia. Mire que aquí el documento no está ni siquiera diciendo que sea defendido de un robo, de esto, de lo otro, porque ya eso lo presupone. Cualquier fiel enamorado de la Iglesia del Señor y que esté consciente de que ahí está el Santísimo, lo va a defender con el cuerpo y alma.
pero está advirtiendo este documento sobre algo que a veces pareciera irrelevante o secundario, sobre la reverencia. Y dice 183, repito, de forma muy especial, todos procuren según sus medios, el laico como laico, el cura como cura, pero todos como cristianos, que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea defendido de toda irreverencia y deformación. Lo está diciendo clarísimo. Toda irreverencia, esta gente que pasa mascando chicle y va a comulgar, mire, le tocamos el hombro, hermano, vaya, bote ese chicle, no puede comulgar así. Eso no es faltar a la caridad, es defender la reverencia debida al Santísimo Sacramento. Van a la misa y van semidesnudas. Mira, hermana, discúlpeme, no es forma de venir a la iglesia. Decírselo a alguien no es estar ofendiendo o faltando la caridad al prójimo. Al contrario, es un acto de amor para con el Señor, la debida reverencia en la celebración de la Eucaristía. Y hoy este tacto se ha perdido incluso por los pastores de nuestra iglesia. Esto es una vergüenza, pero pasa. Tiene que ser defendido el Santísimo Sacramento de toda irreverencia y deformación, y todos los abusos sean completamente corregidos. Mande este documento conciliar de la iglesia. Esto, por lo tanto, es una tarea gravísima para todos y cada uno. Y excluida toda acepción de personas, todos están obligados a cumplir esta labor. Estamos obligados a hacerlo. Por eso aquí estamos hablando con fuerza y con criterio y formando a la gente sobre este tema para que tomemos la debida conciencia sobre la materia y actuemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es que porque es el cura y el cura manda aquí, entonces que haga lo que se le dé la gana? Discúlpeme, es sacerdote, pero es sacerdote de la iglesia. Celebra la misa y la misa es de la iglesia. Usted no inventó la misa no es suya, el sacerdocio no es suyo. Hay que a veces tener la valentía de poder hablarle a nuestros sacerdotes siempre con amor, con caridad, como lo hemos dicho, aquí hasta el cansancio, pero hay que hablar, tenemos que hablar. Y a veces los fieles tienen culpa en esto porque se tragan las cosas, no lo dicen y ahí dejan que el sacerdote de repente le destruya sus altares, de repente haga cosas que no se deben, meta grupos que no debe a la iglesia y haga cosas indebidas. Y lo dejan porque es el cura. Pues muy mal, hermanos, están faltando a este deber al que la iglesia les está llamando a través de sus documentos, ¿verdad? Todos están obligados a cumplir esta labor. Numeral 183. Es difícil en algunos casos, es difícil, pero hay que hacerlo. Que hay curas que son soberbios, obispos que tal vez lo sean, pues hay que hacerlo con amor, con caridad, pero hay que decírselo, para que no se aplique a nosotros las palabras que dice la Biblia respecto al profeta. El profeta Ezequiel, si no estoy mal. Tú ve y anúnciales. ¿No? Tú ve y anúnciale. Te escuchan, habrán salvado su vida. No te escuchan, yo les pediré cuenta a ellos sobre su vida. Pero si tú por miedo callas y no les anuncias y ellos se pierden, a ti te pediré cuenta por la vida de ellos. Eso está ahí en la Escritura. Ahí está en la palabra de Dios. Entonces nosotros cumplamos nuestro deber profético. Los otros no quieren poner en práctica, no quieren escucharnos, nos hacen hasta bullying si ustedes quieren. Nos excluyen de las actividades de la parroquia por haberles dicho algo en el sano, en la sana corrección fraterna. Pues hemos cumplido nuestro deber cristiano. Hemos cumplido ante Dios, ante la iglesia, y nuestra conciencia está tranquila y ellos rendirán sus cuentas. Pero tenemos que hacerlo porque hay mucho abuso, hay un exceso en estos abusos que se están presentando hoy en nuestros tiempos. Numeral 184. Cualquier católico, sea sacerdote, sea diácono, sea fiel laico, tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico ante el obispo diocesano o el ordinario competente que se le equipara en derecho o ante la Santa Sede Apostólica en virtud del romano pontífice. Cualquiera de nosotros. Yo estoy viendo un desorden en mi parroquia, está haciéndose algo mal, pues voy y le hablo al padre. Mire, padre, esto está mal. El padre se burla de mí, el padre me dice, no, usted vaya a la iglesia, busque otra parroquia. Entonces, mire, padre, yo cumplí. Usted no me escucha, yo voy a presentar mi queja ante el obispo. Que es el obispo el que está cometiendo el acto sacrílego, profano, el abuso litúrgico. Y ya voy y le hablo con caridad, aunque sea mi obispo, ya sea por carta, por una llamada, por un escrito o de frente,
y no me hace caso. Pues ahí a través de la nunciatura yo puedo presentar mi queja ante la Santa Sede. Esto se puede hacer. Conviene, sin embargo, que en cuanto sea posible, la reclamación o queja sea expuesta primero al obispo diocesano. Antes de subir a la última instancia, pasemos por los canales adecuados. Pero esto se haga siempre con veracidad y caridad. Son las dos exhortaciones que nos hace aquí precisamente la redención y sacramento. Con veracidad y con caridad. Que lo que se esté acusando sea un hecho real, no ficticio. Si usted hasta puede un momentito tomar fotos o grabar un video sobre lo que está pasando para tener pruebas de lo que está diciendo, pues excelente, es mejor. Y con caridad, pues con amor. Mire, monseñor, yo no le estoy viniendo a decir que quite aquí a mi párroco o que lo saque del ministerio. No, sino que usted como el padre, pastor, el amigo de todos nosotros en esta diócesis, pues hable con él y le exponga este parecer nuestro también, que no nos parece adecuado o conveniente que esté actuando así en la liturgia. Preferimos que las cosas se hagan como la iglesia manda, y aquí la iglesia nos enseña esto y esto y esto, y no lo está haciendo así, para que usted con su autoridad de padre pueda corregir a nuestro sacerdote para que esta conducta cambie. Y se va a hacer, se puede hacer, se puede hacer. Entonces, me ha pasado en lugares donde he llegado y pido la comunión de rodillas y en la boca antes de esta pandemia, por ejemplo, y he hablado y no me hacen caso, no me hacen caso. He tenido que exponer por los medios estas situaciones y solo así han cambiado. Algo que pudo hacerse fácilmente diciendo, sí, está bien, vamos a cambiar esto, o sí, usted tiene derecho a recibir la comunión de rodillas y en la boca, no se la podemos negar. No, vinieron y dijeron, no, por mi capricho digo que no se la doy, no se la doy, no se la doy. Pues vino el problema en las redes porque hasta salió el video y todo y cambiaron. Llegué a la misa porque seguí yendo, no por burlarme ni nada, sino precisamente con humildad, pedirle al Señor por esos sacerdotes y orar en reparación. Pasé a recibir la comunión y ya me la dieron como era debido, de rodillas y en la boca. Qué lamentable que tengamos que vernos en esas situaciones. No debería ser así en nuestra iglesia y desgraciadamente eso acontece. Pues respecto a esto, vamos a poner aquí un caso, ¿verdad? La siguiente carta a un obispo fue publicada en Noticias, ¿verdad? La publicación oficial de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en su edición noviembre-diciembre del 2002. Estamos hablando años recientes, ¿verdad? 2002. Y está ahí en los documentos oficiales de la Congregación para el Culto Divino esta carta, ¿verdad? Sobre el derecho que tienen los fieles a ponerse de rodillas para recibir la Sagrada Comunión, como también sobre la ilícita actitud de los sacerdotes que la niegan. Así dice el documento. Ilícita actitud de los sacerdotes que le niegan al fiel la comunión porque éste la quiere recibir de rodillas y en la boca. Ahí está. Vamos a ver el caso. Mira, un fiel que se queja ante la congregación para el culto divino. Es decir, llegó la queja del fiel hasta allá. Seguramente, tal vez el obispo a quien recurrió esta persona no le hizo caso. Tuvo el fiel la necesidad de ponerse en contacto a través de la nunciatura con la congregación para el culto divino. Y si la congregación no le hubiera hecho caso, pues seguro este fiel podía recurrir al Santo Padre. Pero miremos lo que sucede, ¿verdad? Esta está fechada el 1 de julio de 2002 en la ciudad de Roma, esta carta. Es la respuesta que da la congregación del culto divino a la solicitud de este fiel. Y dice así: Su Excelencia, esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos ha recibido recientemente informes de miembros de la feligresía de su diócesis a quienes se le niega la Sagrada Comunión cuando al acercarse a recibirla se ponen de rodillas en lugar de permanecer de pie. Los informes dicen que tal norma ha sido anunciada a los fieles. Es decir, que el sacerdote les ha anunciado a los fieles que no se les va a dar la comunión si se ponen de rodillas, solo la pueden recibir de pie. Tenemos indicios de que semejante fenómeno podría estar algo más extendido en la diócesis. Vemos el lenguaje diplomático, ¿verdad?, que utiliza a veces la iglesia. Aquí está diciendo, esto no solo se está presentando en esta parroquia, se está presentando en otras diócesis, en otras parroquias de la diócesis. Sabemos que ahí hay algo, ¿verdad? Hay una directriz que se ha dado
Y estamos sabidos de esto. Hay informes. Aquí lo está diciendo claramente la carta, ¿verdad? Para que ustedes miren que se puede hacer esto, se puede presentar la queja hasta la congregación, para que no pierdan la esperanza si están viviendo una situación de abusos litúrgicos y no encuentran solución, no encuentran respuesta ni siquiera en su obispo. Pues miren que aquí los fieles lograron llevar la queja hasta la congregación para la disciplina de los sacramentos y el culto divino. Continúo leyendo la carta. Tenemos indicios de que semejante fenómeno podría estar algo más extendido en la diócesis, pero a esta congregación no le es posible verificar si es así o no. No obstante, este dicasterio tiene la seguridad de que su excelencia estará en una posición que le permita hacer una determinación más fiable sobre este asunto. Averigüe usted qué está pasando. De todas maneras, las quejas proporcionan una ocasión a esta congregación para hacer saber el criterio que habitualmente se establece sobre esta materia, con el pretexto, con el expreso pedido a usted, de que lo haga conocer a cualquier sacerdote a quien sea necesario informarle. Es decir, la congregación dice, aquí vamos a expresar nuestro punto sobre esta materia, para que usted, pues, sea más consciente de esta realidad, para que lo refresque en su memoria y para que se lo haga saber a los sacerdotes que necesiten saberlo y que estén faltando en este punto. La congregación está de hecho preocupada por el número de quejas similares que ha recibido de varios lugares en los últimos meses. Es decir, que este es un fenómeno que se ha estado presentando en muchas diócesis. Y considera que cualquier negativa de dar la Sagrada Comunión a un miembro de la feligresía, fundada en que se encuentra de rodillas para recibirla, es una grave violación a uno de los derechos más básicos del feligrés cristiano, a saber, el de ser ayudado por sus pastores por medio de los sacramentos. Y citan al Código de Derecho Canónico, Canon 213. Miren qué increíble, aquí lo está diciendo bien. Es una grave violación a uno de los derechos más fundamentales, más básicos de los fieles cristianos, que se nos niegue la comunión por el hecho de querer recibirla de rodillas y en la boca. Y es lamentable ver antes de la pandemia videos que circulan donde incluso obispos han negado la comunión a una persona porque se puso de rodillas para recibir el Santísimo Sacramento. Obispos que simple y sencillamente la persona se arrodilla y él se hace a un lado para no darle la comunión en la boca. ¡Qué terrible! Es terrible. Aquí la congregación ha sacado esta carta por eso, respondiendo a la queja, al dolor, al sufrimiento de los fieles en este punto. Si lo que están pidiendo los fieles es que le dejen mostrar el amor que sienten por el Señor con un acto externo que es congruente a lo que quieren manifestar, que es adoración, que es reverencia, que es humildad. El fiel no está pidiendo nada extraordinario, no está pidiendo algo fuera de lugar, fuera de las normas, no está pidiendo algo para ser el centro de atención. Está pidiendo que le dejen recibir la comunión como la iglesia ha venido impartiendo la comunión a lo largo de los siglos, que lo dejen responderle al Señor en este momento tan crucial, tan importante de la celebración, como es debido, poniéndose de rodillas y recibiéndole en la boca, dejándose alimentar por Dios a través de las manos del sacerdote. Qué terrible que se tenga que llegar a esos extremos, de estar mandando una queja hasta la congregación del culto divino porque no me dejan recibir así la comunión. En vista de la ley que establece que, y van a citar el canon número 843, parágrafo 1, los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlo, entonces no debe negarse la Sagrada Comunión a ningún católico durante la Santa Misa, excepto en casos que pongan en peligro de graves escándalos a otros creyentes, como el pecador público o la obstinación en la herejía o el cisma públicamente profesado o declarado, como lo que pretendía la iglesia en Alemania, que los luteranos que están en cisma, que no están en comunión con la iglesia, vinieran a recibir la comunión con los católicos.
Ya digo, la Santa Sede, a eso no se puede. A un hereje, un protestante que venga a misa y de repente es mi amigo, lo invité y está en misa y como yo paso a comulgar, pues me lo lleve en la fila y que quiera recibir la comunión. No puede recibirla, ¿verdad? No puede un pecador público, alguien que esté a favor del aborto. Por ejemplo, hemos visto en las noticias últimamente varios candidatos que por hacerse publicidad y promoción y quedar bien con un sector de la sociedad, promueven el aborto y se dicen católicos. Pues a estas personas, si asisten a misa, no se les puede dar la comunión. Y aquí están las razones que la Iglesia da para esto. Continúa la carta diciendo: aún en aquellos países donde esta congregación ha aprobado la legislación local que establece el permanecer de pie como la postura para recibir la Sagrada Comunión, si hasta para esto se dio permiso en la iglesia, para que se pudiera comulgar de pie, porque no era la forma ordinaria. La forma ordinaria es comulgar de rodillas en la boca. Después ya se puso de moda el irse poniendo de pie, sobre todo ya bajo el pontificado de Juan 23 se estaban presentando estas anomalías. La congregación poco a poco en algunos sectores aprobó la comunión de pie y así después gradualmente pasó a otros lugares. Y aún así dice, donde esta congregación ha dado esta aprobación para que se reciba la comunión de pie, de acuerdo con las adaptaciones permitidas a las conferencias episcopales por la Institución General del Misal Romano, en el numeral 160, parágrafo 2, lo ha hecho, dice, con la condición de que a los comulgantes que escojan arrodillarse, no les será negada la Sagrada Comunión. Es decir, incluso para esos lugares donde pidieron que de forma ordinaria se recibiera la comunión de pie, se les dio la autorización, subcondiciones, bajo esta condición, de que a la gente que quiera recibirla de rodillas no se les niegue, aunque exista la autorización de que se comulgue de pie. Igual pasa para el caso de la comunión en la mano. En los lugares donde está aprobado, no se les puede negar la comunión a las personas que los pidan de rodillas en la boca. No se les puede negar, porque la tradición de la iglesia nos enseña, como lo hemos citado ya en los 2 capítulos anteriores, que la forma reconocida oficialmente por la Iglesia Católica de cómo debe ser ordinariamente administrada la comunión dentro de nuestras celebraciones litúrgicas es de rodillas y en la boca. Eso ya lo hemos puesto en los 2 capítulos anteriores. Si quieren recordarlo, les invito a verlos. De hecho, como su eminencia el cardenal Joseph Ratzinger ha enfatizado recientemente, la práctica de arrodillarse para recibir la Sagrada Comunión tiene en su favor una tradición multisecular. Tiempos en los que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI. Y es un signo particularmente expresivo de adoración, completamente apropiado en razón de la verdadera, real y sustancial presencia de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies consagradas. Dado la importancia de este asunto, la congregación pide que su excelencia averigüe específicamente si este sacerdote niega de ordinario la Sagrada Comunión a algún miembro de la feligresía en las circunstancias descritas más arriba. Y si la queja se verifica, pide esta congregación a usted que le ordene firmemente a él y a cualquier otro sacerdote que pueda haber tenido tal práctica, que se abstengan de actuar así en el futuro. Es decir, que les prohíban, que no les permitan seguir negándole la comunión a los fieles por quererla recibir de rodillas en la boca. Los sacerdotes deben entender que la congregación considerará cualquier queja futura de esta naturaleza con mucha seriedad. Y si ellas se verifican, actuará disciplinariamente en consonancia con la gravedad del abuso pastoral. La congregación tiene esta potestad, aplicar ahí alguna sanción disciplinaria a quienes persistan en este error, ¿verdad? Los sacerdotes que se obstinen en este error. Ya finalmente, pues, se despide ahí la congregación. Agradezco a su excelencia su atención sobre este asunto y cuento con su amable colaboración al respecto. Sinceramente, suyo en Cristo, el prefecto Jorge A. Cardenal Medina Esteves,
y el secretario Francesco Pío Tamburrino, ¿verdad? Entonces ahí está esa carta de julio del 2002 de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Vayan viendo pues que cuando se presente este abuso podemos recurrir primeramente al obispo diocesano y luego a otras instancias. Pero lo que no debemos hacer es quedarnos callados. Otro puntito respecto a este tema de los abusos y la comunión en la mano. Algo que me gustaría comentar con ustedes. Son simplemente unos extractos de lo que dicen algunos místicos sobre la comunión en la mano. Recuerden que los místicos son una autoridad espiritual dentro de la iglesia. Autoridad en el sentido de que con su vida, con su testimonio de vida, se nos convierten para nosotros en personas dignas de fe, que tienen una palabra de valor en esta materia espiritual, pero que no son magisterio de la iglesia. Es decir, que no estamos obligados por la fe a creer lo que ellos dicen. Son las recomendaciones. La iglesia nos ha dicho, al canonizar a estas personas o al presentarnos o al dar su aprobación a una experiencia mística de un fiel, pues nos ha dicho, en esto encuentran ustedes una recomendación digna de fe, una recomendación fiable, algo bueno y provechoso para la vida espiritual. Pueden escucharlo. Entonces la iglesia nos hace saber esto. Por eso mencionamos aquí este testimonio de algunos místicos sobre esta materia, para que ustedes también lo escuchen y lo tengan en consideración, sobre la comunión en la mano. Una de ellas, Catalina Emmerich, que recuerdan esta famosa estigmatizada del año fallecida en 1824, siglo XIX, dice, esta mística nos dice que Jesús le daba la comunión, el pan, en la boca a los apóstoles. Según esta mística alemana, ¿verdad? Katharina Emmerich, ella vio en estas visiones místicas que tenía, que nuestro Señor, en la última cena, puso directamente el pan, ¿verdad? Partió el pan, ¿verdad? Y se lo dio a sus discípulos en la boca, se lo dio a los apóstoles, así como les dio luego el vino, para que cada uno tomara el pan, se los colocó en la boca a cada uno de ellos, como un acto de amor, como un acto que revestía esta intimidad, esta profundidad, ese momento en que se instituye la Sagrada Eucaristía. Entonces ella miró en estos éxtasis místicos que Jesús hacía este acto con los apóstoles. Teresa Newman, otra famosa estigmatizada, este es del siglo XX, murió en 1962. Esta mujer se alimentó solo de la hostia consagrada por un periodo de 35 años. Es otro caso de inedia, como el caso de Luisa Picarreta, que tenía este carisma también inedia de poder vivir sin alimento. Solo se sostenía con la comunión de la Sagrada Eucaristía, y lo hizo así durante 35 años. También esta mujer miró en éxtasis que Jesús distribuía el pan, su cuerpo, en la boca de los apóstoles durante la última cena, ¿verdad? Entonces tenemos ahí otra mística que corrobora también este dato. María Sigma, ¿verdad? María Sigma, es famosa alma sufriente por las almas del purgatorio, y vidente de ellas, que muchos tal vez le hemos oído mencionar, de Austria, esta vidente, María Sigma, comenta lo siguiente: al llevar su sufrimiento místicamente o en oración, ella ha logrado liberar, ¿verdad? El Señor ha obrado esta liberación, después de la década de los 60, de 40 a 50 sacerdotes, incluidos obispos, que se encontraban en el purgatorio. La mayoría de ellos, debido a que promovieron la práctica de la comunión en la mano u otras irreverencias. Es decir, este contacto que tuvo ella con almas de estos sacerdotes u obispos que estaban en el purgatorio, ¿verdad?, le permitió el Señor saber que la razón por la que ellos se encontraban ahí es porque habían promovido la comunión en la mano y por otras reverencias más a la Eucaristía. María Sigma llamaba a la comunión en la mano la obra del diablo. Ella también repute a menudo lo que le dicen las ánimas, y una de las preocupaciones que ellas expresan es que la Iglesia desde sus inicios
nunca ha estado en tan mala situación como lo está ahora. Hablando de la situación de la fe, hablando de la situación de la doctrina. Porque aunque los números podrán ser mayor, hoy hay 1.200, 1.300 millones de católicos. En la antigüedad tal vez hubo la quinta parte de eso. Sí, los números tal vez son mayores, pero la fe hoy es menor. Muchos católicos de nombre, muchos cristianos tibios, muchos cristianos que no son practicantes. Entonces, ¿de qué sirve tener tanto número si al final en la vida de fe no hay nada sustancial? Cuidado. Entonces, miren qué revelación recibió esta mujer de estos sacerdotes y obispos que estaban en el purgatorio, que estaban ahí por la promoción que habían hecho al acto irreverente de la comunión en la mano. Tenemos otra estigmatizada, Sor Ana Ali de Kenia, ¿verdad? Sor Ana Ali de Kenia. Sor Ana conversaba con Jesús y sus revelaciones se centran en la devoción eucarística. Jesús le ha dicho que la masonería ha acordado abolirlo a él de la Santa Misa, ¿no? La masonería que ha perseguido a la iglesia, que se ha infiltrado dentro de la iglesia, ya lo vimos cuando hicimos mención de Monseñor Aníbal Bugnini, ¿verdad? Que fue uno de los encargados de la renovación de la liturgia en el Concilio Vaticano II y que era masón. Pues la masonería ha acordado abolirlo a él de la Santa Misa. Y es lo que hemos visto. Poco a poco los templos fueron perdiendo su decoro. El Santísimo, donde estaba el sagrario al centro de las iglesias, ahora está arrojado a un lado. Se ha hecho las capillas para el Santísimo. Cuando todo el templo es del Santísimo, entonces ahora venimos y metemos al Señor en una pequeña capillita para orar, y se supone que todo el templo es para orar, y estamos viendo todo esto. Luego se ha abolido todas reverencias que se hacían al Santísimo, las genuflexiones, se han quitado la mayoría, y tantas otras cosas que se pueden mencionar. Pues ahí vemos que la masonería también está detrás de este hecho. Tenemos también una famosa energúmena. El energúmeno es aquel que está endemoniado, popularmente llamados poseídos. Anneliese Michael, ustedes habrán oído de Anneliese Michael, ¿verdad? Que murió en 1976, también del siglo XX. Anneliese Michael. Creo que es en esta muchacha en la que se basa la famosa película de Emily Rose, ¿verdad? La famosa película que muestra una poseída por 6 demonios. Entonces, Anneliese Michael. Cuando esta chica de 16 años de una piadosa familia alemana fue repentinamente afligida por una posesión demoníaca, el demonio, durante un exorcismo ordenado por el obispo local, fue obligado a hablar sobre el tema de la comunión. Y el demonio dijo lo siguiente, ¿verdad? Por boca de esta mujer, obligado bajo la fuerza del nombre del Señor, bajo la autoridad del sacerdote, mediante los exorcismos. Decía el demonio: la cosa, hablando sobre la hostia consagrada, la cosa no se debe colocar en las manos. Los sacerdotes deben tener valor. Los laicos no deben distribuirla. Durante la distribución de esa cosa, hablando sobre la Santa Comunión, deben arrodillarse por mandato de aquella, señalando una estatua de la Virgen que estaba cerca. La comunión en la mano debe abolirse, porque es obra mía, dice el demonio. El obispo debe prohibir la comunión en la mano, si es que lo puede lograr. Se reía el demonio. Entonces, ustedes se fijan, tanto los místicos como hasta los mismos demonios forzados bajo el nombre de Cristo han revelado la malicia de esta práctica que tiene fundamento protestante, la práctica actual de la comunión en la mano. Esto ya ahora lo entienden mejor después de los 2 videos anteriores, pero para que ustedes vean por qué es justo oponerse a esa práctica. También se puede citar lo siguiente de un plan masónico del año 1925, ¿no? Un plan que se logró tener conocimiento de él después que un masón convertido lo revelara. Dice: ¿cómo se puede lograr que los fieles ya no crean en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Dijeron los masones: primeramente, hay que hacer que la gente en todas las partes
reciba la comunión de pie y después colocar la hostia en sus manos. Es decir, un plan que fueron elaborando y así fue pasando. Primero se pasó de la comunión de rodillas a la comunión de pie. Ya después se pasó de la comunión solo en la boca, ahora a la comunión en las manos. Preparados de esa manera, los fieles católicos llegarán a ver la hostia como un símbolo de convivencia fraterna, ya no como lo que es Cristo presente en las especies consagradas. Entonces ahí les dejo esos testimonios para que ustedes también los conozcan. Entonces, muy bien. Pues vamos a terminar este punto tocando lo que dice el Código de Derecho Canónico sobre lo que es el sacrilegio. Vamos a mencionar aquí rapidito, esta fuente las tomamos del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2118 y 2120, el Código de Derecho Canónico, canon 1367, 1376 y 1221, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Y también esta otra información sobre el sacrilegio la vamos a tomar del Código de Derecho Canónico en los numerales 1205, 1211, 1367, 1376, 938, parágrafo 3. Esto que les voy a leer para que ustedes lo sepan. No importa si digo los números rapiditos, ustedes cuando vuelvan a ver el video, pues cuando ya esté listo, le ponen pausa y si quieren anotar ahí los numerales del catecismo o los cánones del derecho. Sobre el sacrilegio. Se nos dice que el sacrilegio es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios, que consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como a las personas, las cosas, los lugares consagrados o dedicados a Dios o bendecidos. El sacrilegio constituye un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. ¿Verdad? Si el sacrilegio es grave contra un templo, contra una imagen, contra el objeto sagrado, mayor gravedad presenta este acto cuando es cometido contra las especies eucarísticas, porque no es un símbolo, porque no es un objeto, es una realidad, la presencia sustancial de nuestro Señor en las sagradas especies. Para que haya sacrilegio penalmente imputable, ojo a esto, que es como algo central en todo esto, para que haya sacrilegio penalmente imputable, ha de haber dolo o intención de irreverencia o de desprecio. Es decir, la malicia específica de querer profanar, que es lo otro que vamos aquí a dar el significado, la malicia de querer profanar a una persona, cosa o lugar. ¿Ah? Es decir, tiene que haber esta intención para que sea sacrilegio. Entonces no podemos decir que comulgar en la mano como tal, el hecho como tal es un sacrilegio, porque la gente que ha tenido que comulgar en esta pandemia o en muchos otros lugares casi que a fuerza en las manos, porque el sacerdote se niega a dárselas en la boca, entonces han comulgado así, no han cometido sacrilegio. ¿Por qué? Porque no tenían esa intencionalidad desviada, maligna, perversa, pérfida, de querer profanar las sagradas especies. No han querido realizar ese acto. En el caso de algunos videos que hemos observado en el internet, donde se roban la hostia, ¿verdad? Cuando se las ponen en la mano o dicen vascosidades o la pisotean en el suelo hacia propósito, ahí sí que hay una intención dañada, una intención maléfica, demoníaca, de profanar las sagradas especies. Ahí se comete sacrilegio. Estas mujeres feministas que andan quemando las iglesias, destruyendo las imágenes sagradas, son sacrílegas. Cometen ellas sacrilegio porque con todo el odio, con toda la mala intención, quieren realizar este acto malo. Quien comete el delito penal de arrojar por tierra las sagradas especies consagradas o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, como el caso de un video del padre Luis Toro, ¿verdad? El padre Toro, donde le preguntaban sobre esto, un muchacho, y creo que les puse el link también ahí en la descripción de uno de los capítulos anteriores, un muchacho se había llevado la hostia
después de la comunión se la llevó a su casa para estarla adorando en su casa. Se robó la hostia. Pues quien se la lleva o retiene con una finalidad sacrílega incurre incluso en excomunión, lete sentencia, reservada a la Santa Sede Apostólica. Hay gente que se las roba para hacer brujería. Me comentaban también de esta película del Padre Amaro que había una mujer ahí que hacía lo mismo, se robaba la hostia y se la daba de comer a un perro, a un gato, yo no sé, a un animal, una mascota que ella tenía. Pues esto es una intención sacrílega, desviada. Estas personas que cometen sacrilegio contra las sagradas especies están excomulgadas. Excomunión, lete sentencia, de inmediato, reservada a la sede apostólica. El clérigo, incluso si es un sacerdote el que comete el sacrilegio, puede ser castigado además con otra pena, sin excluir dentro de esas penas la dimisión del estado clerical. Es decir, si es un sacerdote el que comete el sacrilegio, hasta le pueden quitar, ¿verdad?, el ejercicio del ministerio. Lo pueden degradar, ¿verdad?, al estado laical. Así de sencillo. Ahí lo establece, ¿verdad?, el Código de Derecho Canónico. También quien profana una cosa sagrada, mueble o inmueble, debe ser castigado con una pena justa. Cuando el sacrilegio se comete contra un lugar sagrado destinado al culto o a la sepultura, en el caso de los cementerios que administra la iglesia, y el ordinario del lugar juzga que hay una profanación grave, con escándalo de los fieles, puede no permitir el culto mientras la injuria no sea reparada. Es decir, hay lugares donde ha sido tan grave el sacrilegio que se ha llevado a cabo, estas iglesias, que entran estas mujeres, defecan, orinan en el templo, tiran los objetos sagrados, rayan las paredes. Ese lugar que está dedicado al culto de Dios no puede restablecer de inmediato el culto sin antes haber ofrecido una reparación a Dios, pidiendo clemencia, perdón y misericordia ante el acto grave cometido. Y tiene que hacer el obispo una misa de reparación, un acto ahí de reparación. Y si fue a las sagradas especies, pues también unir ese acto de reparación a un momento de adoración eucarística debido para reanudar el culto en ese lugar. Así de claro y consciente la iglesia es sobre lo que significa este acto sacrílego, ¿verdad? Ahora miremos sobre la profanación, porque el sacrilegio es hacer una profanación, pero con toda la intención de que esta profanación se lleve a cabo. Ahora entendamos qué es la profanación. Se habla de profanación en referencia a las especies eucarísticas para establecer la pena de comunión lete sentencia a quien las arroje por tierra, o las lleve o las retenga con una finalidad sacrílega. La remisión de esta pena se reserva a la sede apostólica, es decir, cuando se comete este delito, solo la sede apostólica, el Santo Padre, o a quienes él delegue esta potestad, pueden administrar la reconciliación para que estos individuos vuelvan a la comunión con la iglesia. En el caso de cuando se dio el jubileo de la misericordia, todos los sacerdotes misioneros de la misericordia, que aún siguen en funciones porque el Papa Francisco no ha querido revocarles estas funciones que les delegó, pues pueden administrar este perdón cuando se cometa un sacrilegio de este tipo y la persona quiera volver a la comunión con la iglesia. Entonces, porque la remisión de esta pena se reserva a la sede apostólica. Si es un clérigo el que profana, puede ser castigado con otra pena sin excluir la expulsión del estado clerical. Miren que hablando también sobre la profanación, esta pena está presente si la realiza un sacerdote, porque se supone que el sacerdote es alguien que esté entendido sobre esto. Cuando miremos de demonología, vamos a ver algunos casos que relata el padre Gabriel Amor, donde incluso hay sacerdotes que son satánicos y consagran, hacen misas con el fin de que se haga presente Jesús en el pan eucarístico y en el vino, para luego profanar las sagradas especies, para llevarlas a ritos satánicos, a misas negras y otro montón de chanchadas que le hacen ahí a la Eucaristía. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Para evitar al máximo el peligro de profanación, incluso el sagrario en el que se deben reservar habitualmente la Santísima Eucaristía debe ser inamovible, es decir, que esté ahí fijo en el lugar, hecho de materia sólida, no transparente y cerrado con seguridad. Eso lo establece el Canon 938, parágrafo 3. ¿Qué vemos en nuestras parroquias hoy en día? Todo lo contrario. Sagrarios de madera, indignos,
sagrarios de vidrio, que con una pedrada lo quiebran y sacan las sagradas especies. Sagrarios móviles, que está la cajita, porque ahora es así, ahora esto es lo que le compramos al Señor, una cajita así. A esos son los sagrarios de ahora, modernos, una cajita de metal así, que la andan del timbo al tambo, que cualquiera la mueve, el sacristán la mueve, la agarra el monaguillo, la agarra el otro, y el sagrario anda de arriba para abajo, con las sagradas especies dentro. ¿Y el canon qué manda? Todo lo contrario. Sagrarios fijos, de materiales dignos, sólidos, no transparentes, y cerrados con seguridad. Somos desobedientes a lo que mandata la iglesia. Y después no nos quejemos. Debe ser castigado con una pena justa, ¿no? Quien profana una cosa sagrada, es decir, destinada al culto divino por una bendición. La cosa sagrada puede ser mueble, cáliz, patena, etcétera, o inmueble, altar, capilla, etcétera. ¿Será violación o profanación de los lugares sagrados? Aquellos que se destinan al culto divino o a la sepultura mediante la dedicación o bendición de un cementerio, cuando con escándalo de los fieles se cometen en ellos actos gravemente injuriosos, que a juicio del ordinario del lugar revisten tal gravedad y son tan contrarios a la santidad del lugar que en ellos no se puede ejercer el culto hasta que se repare la injuria por un rito penitencial a tenor de los libros litúrgicos, lo que establezcan los libros litúrgicos. Bueno, y el punto aquí que tenemos que tener presente, la profanación se distingue del sacrilegio en que en el segundo se subraya más bien el fin de desprecio irreverente y blasfemo, y puede aplicarse también a las personas. Sacrilegio también aplica a las personas, ¿verdad? La profanación es más a los objetos y a las cosas y a las especies consagradas. Entonces, la profanación se puede dar, se hace un acto irreverente, inadecuado, en un lugar, en el trato de las sagradas especies, ¿verdad? Que comulgue y va el fiel ahí, comulgue en la mano y no revisa bien sus manos, se las sacude, no sé, tratan mal las hostias. Estos fieles que actúan así cometen una profanación. Un acto irreverente. Hay que llamarle la atención a esa persona. Comete un acto irreverente. No es un sacrilegio, porque no lleva esta condición de hacerlo a propósito. Lo hacen por ignorancia, lo hacen por error, lo hacen por ser negligentes, pero no con el deseo taxativo de mostrar un desprecio irreverente o blasfemo contra las sagradas especies. ¿Es una profanación? Sí, pero no es un sacrilegio. Entonces, ahí está la distinción que nosotros tenemos que tener presente. Mucha gente durante estas pandemias y estos actos que se han llevado a cabo y en muchas misas, lo que comete son profanaciones. Reciben irreverentemente el Santísimo Sacramento, van mascando chicles, están con otra cosa y van a recibir la hostia. Hay un acto de profanación, de un trato irreverente, ¿verdad? Van vestidas impúdicas a la misa, a la celebración, tanto varones como mujeres, van vestidos de forma impúdica. Hay un acto, ahí hay un acto de profanación, ¿verdad? Lugar sagrado. Pero no hay un sacrilegio. Para que haya sacrilegio, tiene que haber esa intencionalidad diabólica, pérfida, de querer hacer ese acto de desprecio irreverente y blasfemo. Entonces, ahí está lo que debemos saber sobre esta distinción entre sacrilegio y profanación, que a grandes rasgos parecieran iguales, pero la diferencia esencial está en esa intencionalidad al momento de llevar a cabo la acción, ¿verdad? Pues muy bien, con eso terminaríamos la sesión de hoy. La última sobre este tema de la Sagrada Comunión, quiero dedicarla más a una parte como testimonial, que miremos ahí unos testimonios sobre algunos hermanos separados, algunas que ven sobre la comunión y que conozcamos un poco la práctica de la comunión en otros ritos, ¿verdad? Incluso en otras iglesias que tienen otras familias litúrgicas, para que también miremos que hay formas diversas de recibir la comunión, pero siempre y cuando se haga como la iglesia lo está mandando, ¿verdad? No es como al fulanito X o al sacerdote X se le ocurra, sino como la iglesia mandata en sus normativas
en sus libros litúrgicos, en sus costumbres santas. Eso es lo que tenemos que tener presente. Muy bien. Les recuerdo suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana de notificaciones para que estén pendientes del material que estamos compartiendo semanalmente con ustedes. De igual manera, les invitamos a que se suscriban a nuestros otros dos canales, Creo, Señor, Yo Creo y Santo Debo Ser, y nos sigan en nuestra plataforma de Facebook, @WalterFajardo20, o nos pueden encontrar también como Walter Fajardo, Comunidad Formativa y Evangelizadora. Muy bien, abrimos ahora los micrófonos para escuchar el comentario que ustedes quieran hacer al respecto, alguna última observación que quieran traer a luz después de haber visto todo este contenido de temas sobre esta materia, alguna última pregunta que quieran hacer sobre estas situaciones, y pues escucharles un poco. Así que si hay algún comentario en Zoom o en YouTube, de los que nos están viendo en vivo, también, Giovanna, te agradecería que nos lo hicieras saber. Sí, a través de YouTube mandan mensaje. Patilén, Lucy Terrazas mandan saludos y Raquel Cruz manda saludos, pero también agradece las enseñanzas. Y a través de Zoom, Magu Álvarez nos comenta que se tiene que retirar, que buenas noches y bendiciones a todos. Ok, Marcos, muy bien. ¿Alguien quiera decir algo? Gracias, Giovanna, por dar lectura a los comentarios y saludos a todas las personas que nos están viendo en vivo, ¿verdad? Que nos están escuchando en directo. Bueno, de los que están conectados, si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento, nos dicen su nombre y de qué lugar nos hablan, y pues les escuchamos acá para compartir sus comentarios. Nadie tiene preguntas, nadie tiene dudas, nadie tiene comentarios. Les escucho, ¿verdad? Yo no muerdo. Y les digo que no hay pregunta tonta, sino que tonto el que no pregunta. Y me gusta que hasta comenten, ¿verdad? No necesariamente una pregunta, algún comentario, porque nos es útil. A todos nos es útil y nos retroalimentamos. A veces de la situación que usted comparte, no se imagina cuánto potencial tiene ese testimonio o esa palabra que usted va a hacer para ayudar a muchos a ver que son situaciones comunes las que estamos viviendo en nuestra iglesia, o para iluminar la realidad de otras personas. Así que no es bueno quedarse callado, me gusta escucharlos. No sé si es que no pueden activar los micrófonos, ¿qué? Pero si lo pueden hacer. Alguien de Nicaragua que nos comente algo al respecto, y alguien de aquí de México, con 2 personas que participen suficiente, ¿verdad? Que nos comenten un poco su parecer sobre esto. Y espero que la distinción también que hemos hecho entre profanación y sacrilegio haya quedado claro. ¿Nadie de Nicaragua? O de otro lado, no sé si hay alguien más conectado de otra parte. ¿De México? ¿Estamos claros en este punto? Buenas noches, Walter, Buenas noches, hermana Elizabeth. de aquí de la Ciudad de México. Pues nada más comentarle que sí, bueno, al menos a mí me ha quedado clara la diferencia entre profanación y sacrilegio, ya que precisamente por este tiempo de la pandemia y la situación de comulgar en la mano, pues nos estaba, al menos a mí y algunos conocidos nos tenía así como que pensando, ¿no? Si estábamos haciéndolo bien, si no, ahora, bueno, pues con los cursos y con las últimas semanas que hemos tenido de la enseñanza con usted, pues a mí ya se me abrió el panorama por completo. Yo trato de comentarlo a con quienes yo platicaba. Ay, permítame tantito. No se preocupe. Yo sé que el perrito es bien católico y está también pendiente. Sí, luego le habla el de mi mamá y pues ahí hacen ruido los dos.
Entonces, pues hemos comentado, como platiqué hace que serían unas 2 semanas con el párroco de la iglesia en la comunidad donde me toca, pues lo comenté con una persona que ella lleva 20 y tantos años de ministro. Le he comentado esto, le he pasado los links del video, ella es una persona mayor, y ella me dice, mira, yo estudiando tantos años y muchas cosas no sabía, no nos las dice, no nos dice ni siquiera dónde estudiar, dónde encontrarlo, y pues es mutuo que nos llamamos angelitos, porque tanto yo le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino, porque ella es la que me dio la oportunidad y me enseñó a ser lectora y que me ha llevado de la mano en este camino en cuanto a la parroquia, como yo de lo que es lo nuevo, digámoslo así, dándole un refresco con este tipo de videos, pues le he enseñado, y ella, como dice, no nos queda de otra más que orar. Ahora que se pueda platicar con el Padre, pues hacerlo pues de una manera con respeto, con mucha humildad, y si no estamos de acuerdo, bueno, pues ni modo, tomar nuestra decisión. Dice, yo como ministro, pues tengo que, pero desafortunadamente o afortunadamente para nosotros es, mientras oremos por él, por los sacerdotes en general, para que cambien esa manera que tienen de llevarnos pues como comunidad, como el rebaño de nuestro Señor, que ellos lo cambien. Nosotros no tenemos ahí la culpa, porque de algún modo, si no es que un 95% de los fieles, pues no sabemos la realidad ni siquiera de cómo comportarnos dentro de la iglesia. Y ellos que deberían de darnos, de instruirnos, ¿no? En lugar de dar avisos y que se vende esto para aquello y hacer eso, pues instruirnos en de qué manera entrar, por ejemplo, a la iglesia, o esperar, cuando menos decir, primero salgo yo, ustedes esperan y nos vemos afuera para despedirnos, aunque sea de lejos, ¿no? De sana distancia, pero ni siquiera eso nos enseñan. Y pues bien dice, ¿no? El dicho, costumbres se hacen leyes. Desafortunadamente, si vemos que tal persona hace esto, ahí vamos los demás y lo hacemos. Y no sabemos si eso está bien, pero ahí vamos y lo hacemos. Eso es lo malo. Ahora con esto, pues a mí ya me queda claro que mientras yo no sabía la situación en cuanto a la comunión en la mano, yo no tengo ningún pecado. Yo no cometí ningún sacrilegio. Ahora que lo sé, precisamente como hoy, por ejemplo, que fui a misa a dar gracias, a misa de acción de gracias, y me quedé con el Santísimo un ratito, pues se lo externé, ¿no? Perdóname, yo no sabía, pero de hoy en adelante lo que sé es, ya no puedo irme para atrás. O sea, ya una vez que al menos yo lo sé, hay algo en mí que dice, hey, eso no se hace, hey, espera, ya no es como antes que, ay, no importa, ¿no? O hacerlo porque pues lo dice el sacerdote, porque así es, o porque así lo dice él. Y es mucho eso que tenemos que, como esta señora me dice, que si el sacerdote lo dice, pues hay que ser obedientes. Y ahora digo yo, ahora mi discernimiento es, hay que ser obedientes, sí, pero ¿hasta qué punto? Y hasta donde yo lo que sé, lo que yo he entendido, lo que yo ya conozco, hasta dónde me lleva, pues ya mi corazón, porque si dentro de mí ya lo tengo, ya no puedo hacer como que, no sé, y como que por obediencia, y es así porque me lo pide. Por un lado, las cuentas las rendirá él, pero por otro lado, si yo no oro por él, las cuentas las voy a dar yo precisamente. Entonces, pues mejor que no quede en mí y hacer las cosas como lo estoy aprendiendo. Así es. Muchísimas gracias por sus palabras, por su testimonio, Elizabeth. Realmente es valioso porque en estas palabras escuchamos estas situaciones que viven los fieles y que son dolorosas, porque así las veo yo, situaciones que son dolorosas. Pero el fiel está como contra la espada y la pared, no sabe qué hacer, cómo hacer. La gente dice, bueno, pero si el cura es cura, para eso estudió, él sabe más que uno, y a veces la gente se escuda en eso para no cambiar una conducta o para obedecer ciegamente algo que no está bien.
De hecho, la iglesia no promueve la obediencia ciega, es muy contraria a esto. Vamos a ver en los capítulos que siguen en la formación espiritual de nuestro canal Santo Debo Ser, vamos a tocar este tema de la obediencia a los legítimos pastores, qué implica, qué significa. Le invito a verlos también para que les sirva dentro de sus herramientas de discernimiento. Pero sí es doloroso encontrarnos que los fieles están con esa angustia interna, ¿no? De que están buscando a Dios, quieren agradar a Dios y hacer las cosas bien, y se encuentran ante estas situaciones donde quienes deberían encauzarnos por esa correcta búsqueda de Dios y praxis adecuada de nuestra fe católica, a veces no cumplen bien su papel, no cumplen bien sus funciones. Y la iglesia llama la atención al respecto, y hemos oído lo que decía esta carta que compartimos el día de hoy de la Congregación para el Culto Divino, cómo llama la fe, cómo llama la atención, mejor dicho, a los pastores que no están practicando bien su papel, su función, su rol dentro de la iglesia. Porque fue el Señor el que puso pastores y ovejas. Y pues al que le tocó la gracia de ser pastor, que sepa hacer bien su ministerio, su papel, y al que es oveja también, que sepa hacer bien lo que le corresponde. Creo que es algo en lo que todos estamos implicados. Repito, y no me voy a cansar nunca de decirlo, creo en la formación, creo en la necesidad de la formación de los fieles y de pastores a todos los niveles, en la formación humana, doctrinal, espiritual, moral, a todos los niveles. Creo que la formación es importante. Dios para eso nos dio la cabeza también, la capacidad de razonar, de pensar y de iluminar nuestra razón, nuestro entendimiento con su gracia, de abrirnos a esa gracia del Espíritu Santo, precisamente para que estos conocimientos sean una herramienta, esta capacidad de raciocinio sea una herramienta para el encuentro con Dios, para el servicio de Dios a través de la iglesia. Entonces, agradezco sus palabras. Espero que esta hermana que está viendo los videos también pues se nutra con ellos, les sirvan de algo y que puedan compartirlo con otras personas sin miedo, ¿verdad? Ustedes compártanlo. A veces yo sé que en los grupos hay personas más renuentes y hay otras que son más anuentes a estos temas, pero nuestro deber es compartir. Si lo reciben, bendito Dios. Si lo rechazan, allá ellos. Pero ustedes cumplan con este deber. A veces decimos, no, esto no se lo comparto a fulana porque ya sé cómo piensa. Y tal vez estamos privando a alguien de la gracia de cambiar de idea o de opinión por un prejuicio que tal vez tenemos sobre ellos, y pienso que no está bien. Nosotros compartamos la información, toda información buena, saludable, sana, compartámosla. Si alguien no la recibe, que Dios pida cuenta a esas personas, pero que no nos pida cuenta a nosotros por no compartir algo que pudimos haber hecho y no hicimos. Cuidado con esto. Así que muchísimas gracias, hermana Elizabeth, por su participación, por su comentario. No sé si alguien más quiera agregar algunas palabras, alguna experiencia. Si hay alguien A más, través de, sí, a través de YouTube envía mensaje Ángel Hernández y dice: gracias por compartir la vida de las místicas. Me impactó la que no tomaba alimentos. Y también en Zoom hay otro mensaje. Hola, soy Leslie de la Ciudad de México. Mencionaba que hubo ciertas visiones de unas personas sobre la última cena. Jesús da el pan a cada discípulo en la boca. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tenemos la referencia de que los mismos discípulos agarraron el propio pan con sus manos directamente, como en la película de la Pasión de Cristo? Sí, muchísimas gracias. Repito, respecto a lo de los místicos son experiencias las que han vivido, experiencias de amor con Dios, experiencias con el Señor, donde Él les ha permitido conocer algunos datos, a veces en sentido más simbólico, a veces en sentido más expreso. La pasión de Cristo, aunque toma contenidos de las visiones de Catalina Emmerich, también toma contenidos de la Sagrada Escritura y de otras fuentes referenciales. Por eso es que vamos a encontrar un collage de todas estas en esa proyección. No necesariamente lo que está en la película es que pasó así tal cual, ¿verdad? Hay muchas cosas que pudieron haber pasado diferente. Entre ellas, el momento de la comunión, ¿no? También Luisa Picarreta, que tiene la meditación de las 24 horas de la pasión,
muestra el momento de la comunión, como un momento muy íntimo, y si no mal recuerdo también en las horas de la pasión, ella manifiesta este otro sentir, la comunión también puesta en la boca por parte de nuestro Señor Jesucristo. El hecho es que si Jesús puso o no la comunión en la boca, el hecho es que los apóstoles en ese momento estaban siendo instituidos como sacerdotes del Señor. Por ende, ya eran sacerdotes en el sentido de la palabra para poder tener esta capacidad de tomar en sus manos el pan. Y es el mismo Señor quien se los pone en sus manos para distribuirlo, como el acto mismo de la ordenación sacerdotal, la ordenación donde se pone en las manos del sacerdote el pan y el vino en el cáliz para que lo administre. El obispo le pone las especies en las manos del sacerdote para que luego él la distribuya a los fieles, ¿verdad? Dentro del simbolismo de esa ceremonia en medio del rito. Entonces lo mismo puede verse acá en la última cena, sea que se las haya dado Jesús, las partículas consagradas directamente en la boca, o se las haya dado en las manos, siempre el signo es el mismo. Es Dios quien se la da, es Dios quien da el alimento para que luego ellos la distribuyan como sacerdotes. Entonces, no eran fieles ordinarios como tal. En ese momento era la institución del orden sagrado y de la última cena. Entonces, por una u otra razón, igual ya ellos tenían la potestad, la facultad de poder tocar las especies consagradas. Y miren qué curioso, que hay una tradición en Roma, como mencionamos en el tercer video pasado, una tradición en Roma donde atestigua que el mismo Pedro es el que había transmitido a la iglesia de Roma la tradición de la comunión en la boca, siendo que ellos como apóstoles la habían recibido así. Lo comentamos en el video. Entonces, hay esta fuente, esta tradición que nos muestra a un Jesús dando la comunión en la boca, aún a pesar de que ellos eran sacerdotes, por el simbolismo profundo que tiene el hecho de comulgar en la boca. No es tanto de que por si son dignos o no son dignos de tocar las sagradas especies, sino por el significado profundo que tiene el gesto de la comunión en la boca. Y aún en la misma tradición de la Iglesia, antes de la reforma litúrgica posconciliar, del Concilio Vaticano II con la Sacrosanctum Concilium, vemos que incluso los sacerdotes cuando participaban en la misa, aún fuesen obispos y estaban con su traje coral, sí, porque antes no estaba tan difundida la práctica de la concelebración, no existía como tal en el rito tridentino. Entonces participaban los demás sacerdotes o el obispo, y ellos al momento de la comunión ni siquiera pasaban porque yo soy obispo, soy sacerdote y voy al altar y agarro la comunión, como pasa hoy, ¿no? El sacerdote o el obispo esperaba arrodillado y llegaba el sacerdote que estaba presidiendo la misa y le daba la comunión en la boca, cosa que hemos visto en algunas misas. Por ejemplo, cuando ya Juan Pablo II estaba un poco más enfermito, hay una foto famosa donde aparece el cardenal Ratzinger presidiendo la misa y le lleva la comunión al Santo Padre, quien la recibe arrodillado en un reclinatorio. Y fotos así similares hemos visto en otras ocasiones donde hay obispos que participan en la misa y no están concelebrando y están con su traje coral. El sacerdote que preside le da la comunión en la boca al obispo, aunque este es obispo y tiene la plenitud del sacerdocio ministerial en él, como sucesor de los apóstoles. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Entonces, este dato de los místicos es bastante fiable, pero no tenemos un registro histórico tal cual, con evidencia fotográfica de ese momento para decir fue A o fue B lo que aconteció. La mística nos muestra esta parte íntima, este acto de amor profundo que se comunica en la Eucaristía. El vestigio de la Sagrada Escritura solo nos dice que tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. El dárselo no dijo se lo dio en la boca, tampoco dijo se lo dio en la mano. La tradición, esta tradición que les mencioné en el video, hace 3 videos, de Roma, donde se asegura que fue el apóstol Pedro quien transmitió a la iglesia el dar la comunión en la boca, son como los argumentos que se tienen a favor de esta costumbre, ¿verdad? A favor de esta costumbre. Hay otros argumentos que se podrán presentar más a favor de la comunión en la mano, argumentos como que partió el pan. Bueno, la tradición era judía, se hacía la Pascua judía y se partía el pan ácimo y cada quien agarraba su pedazo de pan. Puede ser un argumento.
Sin embargo, hay que acordarnos de que la cena pascual de Jesús ya no era una cena que respondiera plenamente a los cánones de la Pascua judía, sino que era una cena que, aunque tenía esos matices, esos ricos simbolismos y esos ricos contenidos, respondía más bien a la institución de una nueva cena, de una nueva comida, de una nueva presencia, que era la presencia eucarística de nuestro Señor. Podrán haber otros argumentos como las distintas tradiciones de otras iglesias, también apostólicas. Por eso vamos a tratar en el último capítulo de ver esas otras tradiciones y ver también qué aportan estas y ver cuál ha sido la praxis tal cual que se presenta en ellas. Pero la mayoría de la tradición, el peso de esta tradición, de los místicos, de los santos y de algunos testimonios de la tradición oral, se inclinan a la comunión en la boca, a la comunión en la boca, tanto a nivel de distintas tradiciones de las familias litúrgicas que hay, como a nivel de nuestra tradición latina, con este peso, ¿verdad?, que tiene en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, especialmente cuando hablamos de la parte de Occidente. Entonces, es lo que yo le puedo decir al respecto, ¿verdad? Al respecto. Y pues la vidente era Teresa Newman, la que tenía este carisma de la inedia, ¿verdad? La que llamó la atención al hermano que preguntó por YouTube. Es Teresa Newman, la que quedó así, ¿verdad? No comía más que la Sagrada Hostia por un periodo de 35 años. Luisa Picarreta, pues igual, fueron 30, 40 años que por ahí no comió nada más que la Sagrada Hostia, ¿verdad? Este es un carisma particular del Espíritu Santo, inedia, ¿verdad? Así se llama este carisma. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Leslie, también por el comentario, hermano Leslie, por el comentario que nos hizo, ¿verdad? Muchísimas gracias. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algo más que decir? No hay nada más, sino para concluir, pues, este capítulo del día de hoy. Ya no hay comentarios. Ok. Pongámonos, pues, en la presencia del Señor para dar gracias. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor, te damos infinitamente gracias por este momento de aprendizaje, de compartir, para ir creciendo en nuestra fe, en el conocimiento de estas verdades y crecer en el amor. Que no sea un simple conocimiento para adquirir más y más contenidos nuevos en nuestro pensamiento, sino, Señor, que sea un acto de amor, donde querramos conocer más para amarte más y mejor, y para poder ayudar a otros a formarse bien en este campo de la liturgia. Que todo, Señor, sea siempre para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus santa Dei genitrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis punti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidiet diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplicete precamur. Tuque prince milice celestis, Satana aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum propagantem in mundo, divina virtut in inferno detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.